¿En cuántas ocasiones le hemos manifestado al Señor nuestro inconformismo o esa angustia que de pronto en algún momento experimentamos y le hacemos como reclamos al Señor? Y le decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué me has abandonado? Pues, ¿por qué te siento tan lejos? ¿No me acompañas? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo no sé si ustedes lo han hecho. Yo confieso que sí. De pronto le he dicho al Señor, bueno, ¿hasta cuándo, Señor, me vas a tener abandonado? Y de pronto le dice uno, Señor, pero respóndeme. Y a veces nos parecemos al salmista ahí en el Salmo 13, que le dice al Señor, le habla al Señor de una manera similar. No le dice, Señor, cuando de pronto le pasa a uno algo, digamos, malo, dice, Señor, si hubieras estado a mi lado, no hubiera pasado esto. Señor, si me hubieras acompañado, yo no hubiera pasado por esta angustia y este mal. Como le dijo María, ¿recuerdan? María, la hermana de Lázaro, cuando la muerte de Lázaro se acerca a Jesús. ¿Recuerdan lo que le dijo María? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tal cual le expresamos nosotros al Señor de igual manera. Lo cierto es que siempre esperamos y anhelamos del Señor que el socorro de Él, que la ayuda de Él sea inmediata. Que cuando le invocamos, que cuando clamamos al Señor, Él responda de inmediato. De lo contrario, consideramos que el Señor está lejos, consideramos que el Señor no nos escucha, que el Señor nos abandonó. Y se nos olvida, hermanitos, que los tiempos del Señor son diferentes a nuestros tiempos. No se nos puede olvidar eso nunca, hermano. Los tiempos del Señor son diferentes a los tiempos nuestros, y la manera de obrar del Señor, o más bien, siempre que obra, Él lo hace con un propósito. Él siempre tiene un propósito en su manera de obrar, y eso es lo que debemos entender también. Y creo que a través de la palabra de hoy vamos a aclarar un poco este concepto, y los invito, hermanos, para que vamos al Evangelio de Mateo y nos ubicamos en el capítulo 14. Mateo capítulo 14, y vamos a estar a partir del versículo 22. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Una bendición, Señor, una bendición más de parte tuya. Permítenos que a través de tu Espíritu Santo nos deleitemos con tu palabra, Señor. Que podamos recibirla con gozo, también con expectativa, pero sobre todo, Señor, que tengamos la decisión de cumplirla. Gracias te damos en Cristo Jesús, soberano Creador. Amén. Hermanitos, esta porción que nos regala el Señor en el día de hoy la hemos llamado Dios obra en el momento justo. Ese es el título y quizás la lección a través del título que nos debemos llevar, que Dios obra en el momento justo.
Si nos ubicamos en el contexto anterior de la porción de la palabra de hoy, vemos que después de alimentar a multitudes, porque Jesús y discípulos vienen de alimentar a 5,000 hombres, nos dice la palabra. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y mientras despedía a la multitud, aparece ahí en el versículo 22, Jesús entonces obliga o le dice a los discípulos que se vayan a la otra orilla, que monten a la barca y que se vayan a la otra ribera. Y uno se pone a pensar, bueno, porque el Señor, esa prontitud de decirle a los discípulos, bueno, vaya. Y quizás la respuesta la encontramos en la misma palabra. En Juan capítulo 6, versículo 15, encontramos quizás la razón por la cual el Señor entonces acosa o le pide a los discípulos que se monten a la barca, que se vayan. Y ahí encontramos en Juan capítulo 6, versículo 15, que estas personas quizás estaban tan impresionadas. ¿Cómo no iban a estar impresionadas? ¿Qué habían acabado de ver, hermanos? Que más de 5,000 personas entonces habían comido con ¿cuántos panes y cuántos peces? Con 5 panes y 2 peces. Entonces, claro que tenían que estar impresionados con Jesús, pero al mismo tiempo con los mismos discípulos. Pero el Señor ahí en Juan 6:15 dice que Él no iba a permitir que se apoderaran de Él y que lo hicieran rey. Quizás esa era la razón, claro, porque no era el momento, ni era la forma, ni la razón. Y como en otras ocasiones, entonces Jesús no estaba dispuesto a dar oportunidad a la falsa idea que la gente se había formado de Él, confundiendo los tiempos y las sazones, como aparece por allá en Hechos, capítulo 1, versículo 7. Jesús viene entonces de darles a los discípulos una gran enseñanza. La primera, la necesidad de que dependieran de Él. Era la primera enseñanza que el Señor le había dado a los discípulos en la multiplicación, que dependieran de Él. Pero la segunda enseñanza que les había dado ahí era que les había mostrado la capacidad que Jesús tenía de proveer lo que hacía falta, aún en condiciones que en términos o bajo la óptica humana parecían imposibles. ¿Cómo no va a parecer imposibles para nosotros alimentar a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces? Miren qué enseñanza venía de darles el Señor a sus discípulos. Pero aquí tenemos ahora otra enseñanza a través de otro milagro. Cuando vino entonces el Señor caminando sobre las aguas del mar en medio de una fuerte tormenta. Les quedaba entonces a los discípulos por recibir una enseñanza más de Jesús. Al cruzarlo, mientras Jesús no estaba con ellos, entonces nos dice la palabra que los sorprendió a todos los discípulos en medio del mar una fuerte tormenta. Yo no sé si ustedes han estado, sí, yo sé que muchos hemos tenido la oportunidad de estar mar adentro y el mar es, yo no sé, a mí me inspira un respeto total, porque uno en muchas ocasiones mira 360 grados y no ve sino agua. Y ustedes se imaginan uno en medio de una tormenta. En una ocasión, yo recuerdo, Paula, nuestra hija, tenía, ¿qué? 8 meses. Y estábamos en unas vacaciones en Santa Marta y nos llevaron temprano en una lancha a una playa por allá adentro, una playa hermosa, y nos recogieron a eso 4:30 o 5, pero el mar estaba picado. Y yo con la niña, nosotros dos con la niña de 8 meses aquí, les confieso que yo me vi en las últimas. Yo creo que una experiencia similar a esta. No se me olvida esa imagen de terror en ese momento, y me imagino que los discípulos estaban de esta manera. Pero aunque Jesús aparentemente estaba ausente,
Él estaba presente con ellos en cada momento, que es lo que no se nos puede olvidar a nosotros. Que si el Señor aparentemente está ausente, siempre está ahí. Y Jesús sabía lo que les estaba pasando a los discípulos, claramente. Porque el Señor controlaba la tormenta. Él podía protegerlos e incluso podía darles la paz en medio de esa tormenta. En el momento indicado, era capaz de quitarla el Señor. Tenía autoridad Jesús sobre esta tormenta, sobre el agua, pero también el Señor Jesús vemos que le dio la capacidad a los discípulos de esa capacidad que les estaba mostrando en ese momento. El Señor le dio la capacidad a los discípulos de que también caminaran sobre las aguas. Pero la habilidad de caminar sobre las aguas para los discípulos, ¿de qué dependía? De la fe. Mire de ese detalle tan importante, esa habilidad de caminar también sobre las aguas, como lo estaba haciendo el Señor y que le estaba ofreciendo a sus discípulos, dependía de la fe. Y Pedro, efectivamente, estuvo caminando sobre las aguas. Pero cuando Pedro quitó los ojos de Jesús y se enfocó entonces en lo que lo estaba rodeando, lo que estaba alrededor, la tormenta, el agua y todo eso, ¿qué le pasó a Pedro? Entonces, eso es. Pero hay algo importante en esto, iglesia. Y es que esta lección que estaban recibiendo no solamente Pedro, sino todos los discípulos, sin duda alguna les sirvió cuando les tocó pasar por tormentas más severas de otra índole. Y es que eso es lo importante, digamos, de estas experiencias. Cuando pasamos por experiencias dolorosas, estas nos brindan enseñanzas que nos van a servir para próximas ocasiones. Cuando pasamos por experiencias dolorosas, nos van a servir para corregir quizás comportamientos o para visualizar propósitos o para de pronto de alguna manera entender situaciones futuras. Y los discípulos que habían recibido entonces las instrucciones de Jesús de subir a la barca y de pasar a la otra ribera, probablemente uno se pone como a hacer cuentas y a lo mejor emprendieron el viaje al atardecer, porque no creo que hubiera sido más temprano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón al atardecer y no más temprano? Ayúdenme. ¿Por qué razón? Y ya lo hemos manifestado. ¿Cuál es el contexto? Está alimentando, entonces esa es la razón. Porque habían llevado, digamos, había pasado por un día de ministerial, por llamarlo así. Entonces, supongamos que salieron al atardecer. Y el pasaje ahí en el versículo 23 nos dice que cuando llegó la noche, ¿cómo estaba Jesús? De acuerdo al versículo 23. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba solo. Entonces mire cómo vamos ahí, dándole claridad a todo esto. Y Jesús llegó hasta ellos en un momento, dice la palabra, durante la cuarta vigilia. O sea, ¿qué horas? De 3 a 6 de la mañana es la cuarta vigilia para ese momento, para ellos. Entonces, miren, si hacemos cuentas, si salieron al atardecer, supongamos que a las 6, y si el Señor llegó de 3 a 6, entonces por lo menos iban ¿cuántas horas? A ver, los matemáticos, a ver, Santiago, por lo menos 9 horas, por lo menos 9 horas. Tremendo, 9 horas en medio de un mar embravecido con tormentas y todo esto. Cuando ese viaje lo podían haber hecho, ¿saben cuánto tiempo? Aproximadamente en 1 hora. Y llevaban mínimo 9 horas en ese problemita. Pero imaginemos por un instante cómo sería el estado de estos discípulos en esas condiciones. Finalmente estarían ¿de qué manera? Muy cansados. Totalmente cansados. Y si le sumamos a ese cansancio entonces toda la noche luchando con esos fuertes vientos, entonces
también venía un cansancio propio de trasnocho, de agotamiento por trasnocho. Y todo esto entonces venía después de un largo e intenso trabajo ministerial, porque venían de alimentar los 5,000, tremendo. Los que de pronto trabajamos en ministerio sabemos que esto no es fácil. El ministerio no es fácil. Y a veces hay tareas y a veces hay extensos tiempos e incluso hasta de muchos trabajos, muchas cosas que uno se encuentra en este trabajo y de pronto uno de alguna manera entiende el cansancio que tenían también por ese trabajo ministerial. ¿Cómo se sentirían los discípulos? Mire, ¿cómo te sentirías tú en medio de una situación como esa? Qué bueno cuando uno se pone en los zapatos de otra persona y sobre todo cuando uno está aquí profundizando en la palabra para entender un poco entonces reacciones, para entender un poco entonces también las enseñanzas. ¿Cómo se sentiría usted, hermanito o hermanita, en una situación como esa? Y los discípulos de aquel tiempo estaban acostumbrados a que Jesús proveyera las directrices, les diera las directrices y que les diera también las palabras necesarias para orientarlos en tiempos de dificultad. Así estaban acostumbrados los discípulos en ese momento. Pero creo que nosotros también debemos estar acostumbrados en este momento a recibir la dirección del Señor, a no tomar nuestras propias decisiones para después llegar a Él a pedirle por la solución. Debemos acostumbrarnos, al igual que los discípulos, a recibir las directrices de nuestro Señor y Salvador. Pero dice la palabra que el Señor Jesús no estaba con ellos. Y seguramente muchos de ellos se preguntaban por qué se le había ocurrido a Jesús entonces enviarlos solos. Entonces empiezan las palabras o las frases de reproche que dijimos en la introducción. A ver, pero ¿cómo le ocurre a Jesús, hombre, mandarnos a nosotros si él sabía que se iba a dar esta tormenta? ¿Acaso no se dio cuenta entonces que se avecinaba esta fuerte tormenta? No, decían, me imagino. Yo creo que nosotros le importamos muy poquito a Jesús. ¿Cómo nos manda esto? ¿Por qué permitió, si Él tiene el control de esto, por qué permitió que esto se estuviera dando? Que esto sucediera, ¿por qué? ¿Se imaginan la cantidad de reproches que pasaron por la mente de los discípulos? E incluso ni siquiera por la mente, lo manifestaron entre ellos con seguridad. Y la otra duda, me imagino que también la expresaron, bueno, y en medio de toda esta tormenta, ¿cómo va a ser para llegar donde nosotros? ¿Es así o no? Miren todos los interrogantes que uno, o las preguntas que uno le puede hacer a una situación o al texto como tal. Bueno, ¿y ahorita cómo va a llegar Jesús? Ese sí es charro, ¿no? Ahora, creo que igual que nosotros nos comportamos, o igual como nosotros conocemos que tuvo comportamiento el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que le decía al Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí si al menos en Egipto nosotros teníamos asegurada la comida? ¿Sí recuerdan que está en la palabra? Miren el tipo de reproches que encontramos en la palabra, pero tipo de reproches que nosotros hacemos con frecuencia al Señor. Entonces, volviendo al tema, dice la palabra que el Señor subió al monte a orar. Y esta enseñanza de la oración, hermanos, yo creo que nos debe a nosotros sacudir. Nuestro Señor y Salvador nos enseña que permanentemente era un hombre de oración.
Miren, después de un día de arduo trabajo, llega y despide a los discípulos, deja a la multitud, se sube al monte a orar. ¿Por qué nos da dificultad a orar a nosotros? Pues yo te pregunto, ¿por qué te da dificultad orar? O te pregunto, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oramos? Si estamos recibiendo enseñanzas de una constante vida de oración de nuestro Señor y Salvador, oración, oración. A mí me impacta una porción como esta cuando dice, y el Señor sube al monte a orar. Estaba solo en la noche y sube al monte a orar. Y nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para orar, pero ¿oramos? Y nos imaginamos ese momento en que el Señor está allá en el monte y con seguridad que del monte observaba ya el mar. Y lo más probable es que, digamos que desde el plano humano, es que durante mucha parte de la noche, esa barca de los discípulos se lograba observar entonces allá en la superficie de las aguas. Yo me imagino a Jesús allá, en su oración, y observando la barca, observando a los discípulos, y allá orando. Y obviamente que podemos suponer que Jesús conocía absolutamente todo por lo que estaban pasando los discípulos. Podemos suponer que Jesús sabía absolutamente lo que estaban sintiendo y pasando los discípulos con esa tormenta en medio del mar. Sin embargo, miren una clave. Porque no fue Jesús más rápido. ¿Qué esperó tantas horas? Si sabía lo que estaban pasando ellos, ¿por qué esperó? Y creo que es una de las cosas que nosotros debemos aprender, hermanos. El Señor Jesús permitió que avanzara la noche sin intervenir. Entonces, para cualquier observador, ante una porción como esta, digamos, viendo la actitud de Jesús, entonces tendría esa actitud, toda la apariencia de Jesús como de una indiferencia en la situación por la que estaban pasando los discípulos. Un observador cualquiera podría decir, mire la indiferencia de este. O de pronto el mismo observador podría decir, no, este no tiene ningún compromiso con sus discípulos. ¿Cómo los deja? Pasando por una situación de esas, tan tormentosa, y a este como que no le interesa. Pero el Señor, hermanitos, el Señor Jesús quería entregarles a ellos una gran enseñanza. Y por eso se abstuvo de intervenir. Eso no se nos puede olvidar a nosotros cuando estemos pasando por tormentas. Siempre el Señor tiene un propósito, tiene algo para enseñarnos a través de esas demoras, entre comillas. Entonces lo que podemos ver es que en tiempo de angustia de los discípulos, Jesús no intervino de inmediato. ¡Ojo! En tiempo de angustia de los discípulos, Jesús no intervino de inmediato. Es una enseñanza maravillosa. Ahora, esa enseñanza también la debemos aplicar nosotros. Y es que nuestra intervención entonces para socorrer a otras personas que en tiempos de angustia, no siempre hacerlo de inmediato es lo más aconsejable. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que alguien está pasando por tiempos de angustia, momentos de angustia, ¿y qué es lo que pretendemos? Solucionar el problema ya. Pero aquí vemos que no siempre es lo mejor. Y para tenerlo en cuenta, ahora tendríamos que entrar en momentos de oración a ver qué nos aconseja el Señor. Pero aquí lo vemos clarito, con el Señor hacia los discípulos. Él sabía de la angustia de ellos, pero no intervino inmediatamente.
A veces es necesario que la persona se fortalezca en momentos de crisis, porque va a aprender. Es bueno también que las personas o que nosotros mismos nos demos cuenta que somos muy limitados en los recursos cuando pasamos por esos momentos de angustia. Y sea cual sea la situación, Dios viene a nosotros en el momento justo, iglesia. Sea cual sea la situación, siempre viene en el momento justo. Siempre viene en el tiempo perfecto para que le saquemos el máximo de provecho a la situación por la que estamos pasando o viviendo. No se nos puede olvidar. Él siempre viene a nosotros en el momento justo. Iglesia, a veces sentimos o a veces parece que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero ¿saben algo, hermanitos? Dios siempre observa todo desde un lugar, así como en esa cima del monte. Siempre imagínenselo. El Señor siempre está observando absolutamente todo. Y esa situación entonces le permite a Él tener una mejor perspectiva que la perspectiva de cada uno de nosotros. El Señor siempre tiene una mirada mejor y tiene una mejor perspectiva de las cosas que la nuestra. Así que, hermanito y hermanita, no se desespere. No se desespere por la situación que usted esté pasando, por la angustia que usted esté viviendo. No se desespere. Cuando sea el momento justo, vendrá Jesús. En el momento que menos esperemos, vendrá Jesús. Y el caso de esta tormenta nos muestra el interés de Jesús en la condición de sus seguidores, en la condición de sus discípulos. Pero también nos muestra la capacidad de ayuda que encontramos en Él, en medio de la prueba. El caso de esta barca con los discípulos en medio del mar y de la tormenta, sí es un caso físico específico. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos puede ayudar y puede venir a nosotros en medio de las diferentes tormentas por las que pasemos. Es posible que la tormenta por la que estás pasando en este momento sea la enfermedad. ¿Por qué estará tardando Jesús en llegar a ti? ¿Qué propósito tendrá el Señor con esa tardanza? Recuerden que el Señor no viene de inmediato. Es posible que tu tormenta tenga que ver con asuntos económicos, con la economía. Y tú clamas al Señor: Señor, escúchame. El Señor tiene su tiempo justo, su momento justo. Quizás algo sentimental, es la tormenta que tú estás experimentando. O estás pasando por una tormenta de fe. Unos altibajos en tu fe, le ruegas al Señor y el Señor pareciera que no te escucha, pero Él siempre tiene un tiempo justo para venir a ti. Quizás tu tormenta esté localizada en el trabajo. Tu tormenta sea quizás el negocio que tú tienes o sueñas. Quizás tu tormenta sea en la confianza misma que debes tener en el Señor y que dudas en muchos momentos. Puede que esa sea tu tormenta.
y si tu tormenta es el pecado como tal. Yo no sé cuál puede ser tu tormenta, hermano o hermana. Lo que sí estoy seguro es que el Señor vendrá a ti en el momento justo, en el momento oportuno. Yo no sé si andando sobre las aguas. Yo no sé si atravesando muros. Yo no sé si atravesando techos. Yo no sé, pero yo sé, lo que sí sé es que el Señor es un Señor de imposibles ante los ojos humanos. Y de la manera que uno o que tú te lo imagines, de que menos te lo imagines, Él vendrá a ti en el momento oportuno. Así que cuando estés en angustia, cuando estés pasando por una tormenta, siempre recuerda esto: el Señor te escucha y el Señor te va a ayudar y el Señor está contigo, pero Él siempre llega en el momento justo. Porque tiene un propósito, siempre tiene un propósito. Solamente recuerda las muchas ocasiones donde has pasado por tormentas, donde has pasado por fuertes angustias y el Señor ha estado ahí y el Señor te ha sacado y el Señor te ha ayudado. Ahora la otra pregunta es: ¿y qué has aprendido de esas situaciones? Porque esas diferentes situaciones nos dan aprendizaje para situaciones futuras. Es una experiencia para el futuro. Hermanitos, confíen en el Señor. Él siempre está ahí, atento, pero vendrá en el momento oportuno. ¿Y saben otra cosa? Esa confianza de cada uno de nosotros en el Señor se debe reflejar en medio de las personas que nos rodean. Esa confianza que cada uno de nosotros como seguidores del Señor, esa confianza que tenemos en Él se tiene que reflejar alrededor de las personas que no confían en el Señor. Entonces tenemos que marcar diferencia. Se tiene que ver la diferencia, pero si nosotros en medio de las personas que no caminan con el Señor pasamos desapercibidos, entonces empaque y vámonos. Esa confianza se debe reflejar en medio de las personas que nos rodean, en medio del mundo que nos rodea. ¿Se observa esa diferencia en ti? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ven las personas? ¿Cómo te ve la familia? ¿Cómo te ven los vecinos? ¿Cómo te ven los compañeros? ¿Ven alguna diferencia? Y el otro interrogante, bueno, si no se nota la diferencia, ¿qué debes hacer? Consúltale al soberano creador a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debes hacer entonces para que marques diferencia? Iglesia, tenemos a un Salvador maravilloso, Salvador grande, un Salvador amoroso, un Salvador misericordioso. Y con un Salvador así, hermanos, ¿qué persona va a sentir temor de empezar a correr la carrera cristiana? Pero todo depende de qué tipo de Salvador estés presentando tú. Porque lo que debemos presentar es a un Salvador grande, un Salvador amoroso, un Salvador misericordioso, un Salvador que siempre está ahí escuchándonos, que siempre viene en el tiempo justo para socorrernos, para ayudarnos. Y cuando presentemos a un Salvador en la forma real en que Él es, entonces ¿quién va a sentir temor de recibir a Cristo y de caminar con Él? Díganmelo, hermanos. Pero depende de nosotros cómo estamos presentando a este Salvador grande. Depende de nosotros cómo lo estamos presentando a este Salvador, que si caemos, ¿qué hace nuestro Salvador?
nos levanta. ¿Cómo estamos presentando a este Salvador que si nos equivocamos, Él nos corrige? Este Salvador que si estamos en medio de tormentas, Él viene a nosotros, calma la tormenta y nos socorre. ¿Cómo estamos presentando a este Salvador? Recuerden, hermanitos, Dios siempre, siempre obra en el momento justo. Siempre. Y nunca el Señor nos va a privar de su infinita misericordia. Nunca. Porque Él mismo dice, no te desampararé, ni te dejaré. Recuerden, siempre ha prometido, no te desampararé, ni te dejaré, y Él cumplirá su palabra. Hermanitos, esperemos con paciencia. No te desesperes, espera con paciencia cuando estés en esos momentos de angustia, cuando estés pasando por tormenta. En un momento que tú menos esperas, verás al Jesús viniendo a ti. Yo no sé en qué forma ya vendrá en ti, a ti, si andando sobre las aguas, si rompiendo muros, o si haciendo cosas que ante los ojos de todos nosotros se vean imposibles. Y recuerden, hermanitos, Dios siempre obra en el momento justo. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón, porque a veces la angustia, a veces la tormenta nos lleva a rebeldía. A veces esas situaciones de angustia nos lleva a hacerte unos reclamos injustificados para ti. Porque hoy a través de tu palabra, Señor, nos manifiestas que tú siempre estás ahí atento. Porque tú siempre tienes un propósito. Y que si esperas un poco en llegar, es porque tienes algo ahí para enseñar. O tienes un propósito específico por la demora. Ayúdanos a entender, Señor, esta enseñanza. Ya nos diste claridad, Señor, por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que mora en cada uno de tus hijos, nos ayude a recordar con claridad esta enseñanza y que tú siempre llegas a nosotros en medio de la tormenta y en medio de la angustia en el momento justo. Y que a través de esa enseñanza tienes algo específico para cada uno de nosotros que podemos aplicar en situaciones futuras. No solamente situaciones personales, sino también aplicables a terceros a través de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor. Siempre estás ahí, al lado nuestro. Aunque nuestra condición humana a veces nos sentimos que estar lejos, no, tú siempre estás ahí, Señor, con el control de las diferentes situaciones. Siempre estás ahí. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a esperar con paciencia. Ayúdanos, Señor, en medio de estas tormentas, de las diferentes tormentas que pueden llegar a cada uno de nosotros, Señor.
Ayúdanos a esperar ese momento en que veamos que tú vienes a nosotros con socorro, ayuda, con paz, con calma y con soluciones. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial, bendice a mis hermanos. Y te clamamos, Señor, que las diferentes tormentas por las que estén pasando mis hermanos, Señor, no tardes en llegar a ellos. Llega pronto con la solución y la calma. Bendícelos con toda bendición tuya, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Oh